Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. La criba de Dios. La criba de Dios. Algunos sabrán que lo que es la criba, otros no. Yo no sabía, pero el Señor me mostró a través de su palabra. Y la criba es un proceso. La criba es un proceso sobre el cual el trigo es limpiado. Hay formas de limpiar el trigo. Una es con un aventador que se tira al cielo y todo lo que no sirve se va. Y otra es la criba, que tiene que ver con esta especie de arnero, un sedazo, donde la depuración es más fina. Y quiero llevarte a la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 9, verso 9. Dice, porque he aquí, yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. Padre, yo te doy gracias por este día y te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser usada para edificar a otros, Señor, para bendecir a otros, para animar a otros y para declarar sobre otros, Señor, que el tiempo que estamos viviendo, Señor, también es un proceso por el cual Dios nos purifica y nos perfecciona. Enséñanos, Señor, a entender tu palabra, de modo que podamos guiarnos, Señor, a través de ella. Úsanos en ella para edificar a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este párrafo de Amós, Dios le está hablando a Israel y le dice, porque aquí yo daré un mandato. Y aquí la palabra que aparece es zarandear. Usted ha escuchado esa palabra muchas veces en Pedro, cuando le dice, ¿verdad? Pedro, Simón, no lo dice Pedro, le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Te ha pedido para meterte en la criba. Ahora, ¿qué es lo que es criba? La criba es un utensilio que se emplea para limpiar el grano, principalmente del trigo, de la paja, el polvo y otros sólidos no deseados con que se haya mezclado. Es decir, algunas cosas que se mezclaron en medio de la cosecha. Y el Señor me hablaba con respecto a esto, porque en medio de lo que el Señor nos ha permitido vivir, empezó a sacar una cantidad de cosas. Empezó a trabajar en nuestro corazón, empezó a trabajar en mi vida, a hablarme de áreas de mi vida, de mi alma, que necesitaban ser limpiadas. Y en medio de esta criba, de este proceso de limpieza, este proceso de purificación, Dios empieza a hacer su obra en medio de nosotros. Es importante que nosotros podamos entender que cada uno de nosotros va a pasar. Hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros debemos de ponernos la armadura del Señor para que podáis hacer frente cuando vengan las acechanzas del enemigo, cuando venga el día malo. Y el día malo viene de distintas maneras sobre cada uno de nosotros, pero el día malo viene.
Vendrá en enfermedad, vendrá en momentos de angustia, vendrá en momentos quizás de problemas familiares, sociales, económicos, pero va a venir. Y nadie quiere ese día. Pero el Señor nos dice que lo vamos a vivir. Isaías capítulo 30, verso 20, Biblia Serafín Ausenjo, dice: cuando el Señor os haya dado el pan de la angustia y el agua del apuro, mire, y viene de Dios, hermano. Cuando el Señor os haya dado el pan de la angustia y el agua del apuro, no se esconderá ya tu maestro, pues tus ojos lo verán. Y tus oídos oirán una palabra detrás de ti que dice, aleluya, este es el camino, seguidle, tanto si vais a la derecha como si vais a la izquierda. Tendrás por impuros tus ídolos chapados de plata. Tirarás como basura tus esculturas recubiertas de oro. Fuera, les dirás. Él dará lluvia a la semilla de la sementera. El pan de la cosecha de la tierra será rico y sabroso. Pastará tu ganado aquel día, aleluya, en anchas praderas. Los bueyes y los asnos que trabajan la tierra, forraje sazonado, comerán. Escuche esto: cribado con la criba, bieldado con el bieldo. En esta palabra el Señor nos habla. En esta palabra es una palabra sin duda que es una palabra de recuperación. Es una palabra que dice: cuando el Señor haya dado el pan de la angustia, cuando nos haya tocado comer el pan de la angustia y el agua del apuro. Hermanos amados, ¿quién no ha comido el pan de la angustia? Hoy nosotros vamos a participar del pan y del vino, el pan y del vino, y vamos a declarar la bendición maravillosa del Señor. Pero ¿quién no ha probado el pan de la angustia? Y quizás tú estás probando en este momento el pan de la angustia y no estás comiendo y no estás bebiendo del vino del regocijo, sino más bien agua de apuro. No se esconderá ya tu maestro. Es el momento. ¿Y por qué dice maestro? Porque esta agua y este pan y esta agua nos enseñan. Una de las cosas que yo he aprendido es que en medio de esta situación Dios nos enseña. Llega un momento en que uno dice, no había fuerza para orar, no había fuerza para clamar, no había fuerza para moverse, no había fuerza para caminar, pero en medio de esa circunstancia, en medio de ese pan de angustia y de esa agua de apuro, Él nos esconde. Aleluya. Él te esconderá, Él te pondrá a salvo, Él te pondrá sobre seguro. El escudo, las armas del Señor están sobre nosotros. Y dice aquí su palabra, pues tus ojos lo verán. Los siguientes capítulos de Isaías capítulo 30, verso 22, empiezan a hablar, dice, saca el ídolo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice... Esto lo ha enseñado también mi apóstol, y nosotros habíamos hablado con respecto a sacar la idolatría. No sé si recuerda algunos mensajes atrás de sacar la idolatría. Y dice la palabra del Señor que así como son, ¿verdad?, los ídolos, así son la gente que los sigue. Y una de las cosas que dice, son mudos, son ciegos, no hablan, no caminan, no hacen. Pero el Señor dice que cuando usted haya comido el pan de la angustia y el agua del apuro, el maestro, el que nos enseña, no se esconderá y tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Tus oídos oirán una palabra detrás de ti que dice, este es el camino. Este es el camino. Por eso te traje aquí. Por eso te hice pasar por este valle. Por eso te hice pasar por este momento difícil.
Por eso que puse esta carga para ver y para probarte. Por eso te llevé al desierto para probar lo que había en tu corazón. ¿Sabe? La criba es un lugar por donde no muchos quieren pasar. Y está la criba del hombre, está la criba de Dios. Recuerde, la criba es este elemento para purificar, para limpiar. Y también está la criba que de alguna manera el enemigo empieza a trabajar con nosotros. Primera de Juan capítulo 2, verso 18 dice, hijitos, es la última hora, la hora escatos, la última hora, es la última hora de este reloj. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido, atento con esta palabra, permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esta es la criba de la iglesia. Esta es la criba, este es el proceso de purificación, donde en este tiempo, en la última hora, en los últimos momentos, ¿verdad?, se van a manifestar. Y el espíritu del anticristo dice, ¿habéis oído que el anticristo viene? Y les digo una cosa, ahora han surgido muchos anticristos. Y una de las razones por las cuales se manifiestan los anticristos es que no permanecen. Una de las características es que no permanecen. Y dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron. A fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En el primer verso que te leí, cuando le habla a Israel, le dice, y yo no voy a dejar que se pierda ningún grano. Y esa es una de las características de usar la criba, esta como sedazo, como colador. Porque el que está haciendo este trabajo de criba, de sedazo, de colar, de sacar las impurezas, está pegado, está mirando. No es como aquel que levanta, ¿verdad?, con el bieldo, ¿verdad?, y la lanza al viento, porque ahí mucho trigo también se va, mucha semilla se va. Pero esto, hay alguien que está mirando. Hay alguien que está mirando constantemente qué es lo que está pasando en tu vida. Una de las cosas que veíamos con mi esposa, una de las cosas que no hacíamos era ver noticias. No vemos noticias, porque las noticias más destruyen que edifican. Y cuando uno está en esa situación, cuando uno está en enfermedad y ver que se está muriendo esto y que se mueren tanto, que no edifica. Por lo tanto, no veíamos noticias. Y de pronto empezamos a ver canal de cable y tenía predicaciones. Y mi esposa me decía, Billy, no me dejan nada. No hablan nada que edifique. Tenemos que edificar la iglesia. Tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Y tenemos que decirle que habrá una manifestación de apostasía donde van a querer hablar sus propias palabras. El verso 24 de 1 de Juan 2, 24 dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece, y he hecho estas subrayándolo, si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, ¿verdad?, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la bendición?
¿Cuál es la ganancia, pastor, de que seamos puestos o zarandeados o puestos en esta criba, pasados por este sedazo, pasar por y comer este pan de angustia y beber de esta agua de dolor? ¿Cuál es el propósito, pastor? El propósito es vida eterna. El propósito es que permanezcas en la criba de Dios. El propósito es que no te salgas. Porque dice la palabra del Señor que vendrán y muchos se van a salir buscando sus propios intereses, buscando sus propios deseos, buscando otras palabras, buscando. Y yo les digo a cada uno de ustedes, a cada uno de los que han sido forjados, formados, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Yo bendigo al Señor porque en medio de todo esto, hermanos conectándose y pudiendo llegar a los servicios, a los cultos, pero algunos quizás, y digo solo quizás, no permanecieron. Algunos quizás no está el pastor Billy, entonces no oigo. Me he dado cuenta, en uno de los momentos, hermanos enviaban mensaje y lo que podía mirar. Y llegó un momento en que alguien, no recuerdo cómo era el mensaje, pero recuerdo que hablaba, decía, usted hace una bendición y nuestro Padre, y yo decía, Señor, son tuyos. Son tuyos. Son tus hijos. Yo soy pastor. Yo soy un ministro. El Señor me puso para enseñar, para guiar, para exhortar, para animar, para consolar. Pero habían cosas que yo no hacía. Y necesito volver a las cosas del principio. Porque si permanezco, es porque yo voy a estar haciendo lo que desde el principio se nos ha enseñado. Una de las cosas que la iglesia de Jesucristo, escúcheme esto, no te van a pesar por cuántos milagros hiciste, por cuántos muertos resucitaste, por cuánta, ¿verdad?, sanidad o por cuánta obra gloriosa hiciste. No te van a medir por eso, te van a medir por si permaneciste en la fe. No hubiese querido nunca pasar por lo que pasé. O que mi familia. He tenido la tristeza de despedir a una amiga como la pastora Angélica Pino. Una hermana. La familia Pino San Martín para mí es familia. Y en 26 días parte mi obispo y parte su hija. Qué criba más difícil. Pero algo nos tiene que enseñar. Y cuando hablo con Marcelo, perdió a sus 2 hermanos, perdió a su padre. ¿Y sabe lo que me dice el pastor? Me dice, Billy, Dios nos ayudará a salir adelante. Wow. Permanecer. Permanecer es el secreto. El que permanece, ese es el que queda en la criba de Dios. Es el que aunque vengan vientos y aunque estén siendo zarandeados, sabe que está siendo zarandeado, pero para ser un hombre, una mujer con principios, con propósito, no un cristianito o un cristianoide. No alguien que simplemente se junta los domingos, es alguien que tiene palabra, que tiene principio, que crece, que se fortalece, que anima, que consuela.
En cuanto a vosotros. Es la palabra apostólica. Es la palabra del apóstol Juan diciéndole a los hijitos, en cuanto a vosotros. Quiero que me vuelvas a poner el slide. Que permanezca en vosotros lo que oísteis. Escucha esto. Que permanezca en vosotros lo que oísteis. Nadie puede permanecer si no oye. La primera palabra que le dan a Israel, Shema Israel, Shema Israel, oye Israel. Shema Israel, el Señor tu Dios uno es. Oye, oye. Nadie permanece si no oye. La fe viene por el oír. ¿Lo hemos escuchado tantas veces? Tantas veces, Josué, hemos escuchado esa palabra. La fe viene por el oír. Y el oír palabra de Dios. ¡Ah, maravilloso, extraordinario! Pero no solo oír. Porque muchos son oidores, pero no hacedores. Entonces aquí dice, en cuanto a vosotros, en los párrafos anteriores, le habla, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y en la criba, en la zarandeo, cuando vino la prueba, cuando vino el momento difícil, agarraron sus maletas y se mandaron cambiar. Y tenían sus propias ideas, pero los que permanecieron, y les habla y le dice a los hijos, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Conexión. Veamos esto. La conexión. Oigo, lo recibo, permanezco. Si permanezco y lo que oí permanece en mí, vamos a ver ya qué es lo que debe de permanecer. Si permanece en mí, entonces yo estoy y permanezco y me mantengo y no soy sacado de la criba porque estoy en el Hijo y estoy en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos dio, vida eterna. Entonces entendemos que cuando Dios te pasa por el zarandeo, no es para destrucción, sino para darte vida eterna. Lucas capítulo 22, verso 31. Aquí tenemos otro tipo de zaranda, de criba. Y dice, Simón, Simón. No le dice Pedro, Pedro. Pedro es piedra. Podría haberle dicho, mira, piedra, piedra. Le dice, Simón, Simón. ¿Y qué significa Simón? Viene de la palabra, ¿verdad?, que significa el que oye. El que oye, pero con inteligencia. Simón. Y él le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Aleluya. Yo he rogado por ti para que no te zarandee. Yo he rogado por ti para que no te metan en la criba. Yo he rogado por ti para que no venga el día malo. No, Señor. Jesús no ora de esa manera. Jesús dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Cuál es el propósito de la criba? Que tu fe no falle. ¿Cuál es el propósito de estar en esta prueba, en esta zaranda? Que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, no me saques la imagen, por favor. Una vez que hayas regresado, una vez que te hayas recuperado, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué tenemos que pasar lo que pasamos? ¿El Señor podría haberme librado de esto? Sí, claro que sí.
¿El Señor podría haberme evitado el virus? Claro que sí. ¿El Señor podría haber apartado, verdad, toda obra y todo mal? Sí. Absolutamente. Pero por alguna razón yo necesitaba ser zarandeado. O mi casa. Porque necesitamos fortalecer a los hermanos. Es difícil entender eso. No es fácil entender. Aún el Señor fue zarandeado. ¿Dónde, pastor? En el Getsemaní. En el Getsemaní Jesús fue puesto en la criba. Y llega un momento donde Él dice, si es posible, si te es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender es que en medio del proceso, y por difícil que sea, el hágase tu voluntad, siempre va a ser la mejor oración. Cuando yo miro este párrafo, que Dios le habla a Simón, 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 mira que Satanás te ha reclamado. Vas a estar en una criba, y es una criba dolorosa. Es una criba complicadísima. Es un zarandeo, es una purificación. Pedro pasa por este proceso de negar al Señor. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Jesús dice, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, para mí como pastores, la palabra del Señor nos habla que dice que por la fuerza del buey el granero se llena. Por la fuerza del buey, los bueyes son los ministros, hermano, y la palabra me enseña que yo debo de estar fuerte. Sin embargo, he aprendido que en la debilidad me hago fuerte. ¿Acaso Jesús no podía orar para impedir este momento difícil de Pedro? Claro que sí. Pero Jesús no oró al Padre diciendo, Señor, evítale esta prueba. Él dijo, voy a orar para que tu fe no falle. Judas no tuvo fe y se perdió. En la criba se perdió. En la zaranda se perdió. No había fe, no había palabra, no permaneció. Pero tú, una vez que hayas regresado, le dice a Pedro, hermano, le profetiza, Jesús le profetiza a Pedro y le dice, una vez que tú hayas regresado, no te vas a quedar en esa situación, Pedro. Yo voy a orar y estoy orando al Padre para que tu fe no falle, pero una vez que hayas regresado, tú puedas fortalecer a tus hermanos. Y es lo que Dios quiere para nosotros hoy, es lo que el Señor quiere para nuestras vidas hoy, fortalecer. Y hoy vengo a fortalecerte y a decirte, el Señor está contigo, el Espíritu del Señor está contigo, la palabra del Señor está contigo, el mensaje del Señor está contigo. No sé cuánto me pueden decir amén o pueden decir gloria a Dios, pero este día Dios lo preparó para que tú seas fortalecido. Este día Dios lo preparó para que tu vida sea fortalecida. Para que la gloria del Señor, y yo estoy aquí, y si el Señor me sacó de donde me sacó, es para fortalecerte y decirte, el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas, en el día malo, en la prueba. Marcos capítulo 3, verso 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Si una casa está dividida, no podemos tener nosotros fe y ausencia de fe. No podemos tener gozo y ausencia de gozo. No podemos creer que Él está con nosotros y por otro lado decir, no, tú no estás conmigo. En medio de toda adversidad, cuando mi esposa nos hablaba, decía, el día que temo, yo en ti confío.
¿Usted piensa que yo no tuve temor? Una noche, cuando estaba saturando mal, me dice, tiene que irse a la clínica. Cuando me dijeron esas palabras, me corrió un hielo por la espalda. Porque uno piensa, y la mente es rápida, y se imagina muchas cosas. Cuando me fui a vestir para irme, que no me vestí realmente porque solo me fui con pijama, le dije, Señor, no te voy a mentir, tengo temor. Pero tu palabra es la única que me puede fortalecer. Esa noche, cuando la ambulancia me llevó, me subieron, en la ventana estaba mi esposa y mis hijos. Y uno piensa, los voy a volver a ver. Y algo pasó en esa ambulancia. Algo sucedió. Y alguien se subió conmigo. Porque en todo el trayecto, una paz que vino a mi corazón. Una paz. Los médicos, el paramédico me dijo, lleve su celular para que se pueda estar comunicando con su familia. Pero lo que él no sabía era que el Señor estaba conmigo. Me fui y me fui durmiendo. Cuando llegué a la clínica, me bajaron y lo primero que me dicen, no hay camas disponibles. No tenemos camas disponibles. Y me dice, lo vamos a dejar aquí y vamos a ir monitoreando y vamos a ver cómo evoluciona. Y en medio de eso tenía paz. Vinieron, me tomaron las placas, sacaron radiografías, me tomaron exámenes de sangre. Y en medio de eso de pronto viene una hija de la casa. Y me dice, papito. Y viene y me toma la mano. Ella con su traje bien cubierta, máscara. Y yo decía, Señor, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Me dormí. De pronto me dice, el médico me dice, mire, señor Bunster, me dice, hay un principio de una neumonía, pero es todavía tratable, no necesita, y yo le recomiendo que usted lo pase en su casa. No sé qué piensa usted. Sí, le dije yo, me voy. A un par de horas llamé y le digo, voy de regreso. Después de esa noche, fueron noches terribles. Terribles. Donde la criba de Dios, donde venían pensamientos, donde venían y me hablaban a mi mente. Y era como que si yo estuviese separado de mi cuerpo. Y en medio de esa circunstancia yo escuchaba voces, escuchaba gente que hablaba en otras lenguas. Y el Señor me hablaba, y hablaban. Y en medio de ese tormento, de pronto el Señor me dice, acalla esas voces. Y envío la palabra y dice, silencio. Solo quiero oír la voz de mi Señor. Estando en esa circunstancia, y de pronto todas las voces se callaron.
y una imagen y una voz me habló y me dice, vendrán y los tomaré y serán arrebatados. Y será como cuando naves vienen como esas películas. Y yo podía ver esa imagen. Era como película. Y de distintos puntos, de distintos puntos del mundo empezaban a ser levantados. No había temor en mí. Al ver y pasar por esas visiones, no había temor en mí. Y yo decía, Señor, para eso tú nos estás hablando. ¿Sabe? No había fuerza física. Pero en ese momento Dios nos hablaba. En ese momento Dios nos trataba. Hay muchas cosas que Dios ha hablado conmigo. Y seguramente se las voy a compartir. Pero hay algo que yo te quiero decir. No más división. La casa dividida no permanece. ¿Sabe lo que provocó esto? Tengo 21 años de ser pastor, poco menos de ser apóstol. Nunca habíamos podido lograr lo que se ha logrado. Todas las iglesias en oración, en ayuno, cubriendo las noches. Todas las iglesias traspasándose la estafeta, la antorcha. El día que fui llevado a la clínica, creo que mi hijo no sé si fue Felipe, algo puso que había sido llevado. Y ese día la oración, hermano, el cielo se llenó de oración, de súplica, de intercesión. Yo lo sentí. Yo sentí tu clamor. Bendito sea su nombre. Yo sentí la intercesión del pueblo. Me fortaleció de tal forma. Los intercesores, los hermanos, empezamos a tener reuniones de oración. Ya no solamente los lunes a las 6 de la mañana, sino por las noches a las 23 horas. Mis hermanos ancianos llevándonos en oración, la gente orando, clamando. Lo que no puede hacer un pastor en una predicación, Dios lo puede hacer en un momento. Permanecer. Lucas 22, 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo, verso 30, que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lucas, el libro de Lucas, le escribe a los griegos. Él le está hablando a los griegos. Es un libro inspirado para los griegos. Y él le dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesús hablándole a los discípulos, obviamente. Jesús hablándole a sus 12. Y el Señor le dice, y como ustedes han permanecido conmigo, entonces yo les voy a otorgar un reino. Entonces, permanecer, igual, ¿verdad? Reino. Usted permanece y te otorgan un reino. ¿Qué vas a disfrutar en ese reino? Vas a sentarte a la mesa, a comer, a beber a la mesa en el reino del Señor. El que permanece aquí, el que pasa la criba, el que pasa la zaranda, el que permanece en la palabra, el Señor lo va a poner en un lugar de privilegio. Termino con esto. Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, las copitas, permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
El Señor te dice a ti, si ustedes que han permanecido conmigo en la prueba, todo aquel que permanece en la prueba, Dios lo va a llevar y le va a otorgar un reino. Así como el Padre le otorgó un reino a Cristo, a nosotros nos otorgarán también ese reino. Así como Él ha recibido las bendiciones, el Señor nos dice que van a comer y van a beber en la mesa en su reino. Pero nadie va a comer de esa mesa, nadie va a participar de esa mesa si primero no participa, si no permanece aquí. Mi pregunta para ti es, ¿estás permaneciendo? ¿La prueba te ha hecho permanecer? ¿La prueba te ha limpiado? ¿O la prueba te apartó? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. El oír con fe, el recibir la palabra, ¿te ha ayudado? ¿Permaneces juntos? ¿O eres un reino dividido? Tú mismo eres un reino dividido. La criba es un proceso difícil, no es fácil. Y yo sé que tú lo estás viviendo. Y más de algunos de los que me están escuchando, cuando la gente me dice, ore por mi hijo, ore por mi esposo, ore por mi hermano, tiene COVID, ore por mi familia, ore por mi esposa, tiene cáncer, ore por mi esposo, tiene esto. Créanme que mi oración cambió. Y en un momento le dije, Señor, no sé orar. No sé orar. Y el Señor me llevó y me dijo que si dos se pusieran de acuerdo sobre algo. Yo le digo, Señor, yo sé, yo conozco esa palabra, la he predicado muchas veces. Conozco la ley del acuerdo. Pero me dijo, vuelve a leer. Y me di cuenta que mi oración tiene que estar de acuerdo con lo que Él quiere y no con lo que yo deseo. Y que su mano poderosa va a estar sobre mi vida y va a estar sobre la tuya. En este tiempo he perdido gente hermosa, amigos de mi edad, amigas. Han partido a la presencia del Señor, gente valiosísima. Pastor, ¿qué pasó con ellos? ¿Fracasaron? No. Terminaron su carrera. Un día le dije, Señor, necesito el poder que había en Pedro. Necesito el poder que había en Pablo. Necesito el poder que había en Tito para fortalecer a sus hermanos. Necesito, Señor, y necesito caminar sobre cosas que sean realmente correctas. No quiero tener una vida, orar por mis hijos, orar por la iglesia, orar por la nación, orar y pedirle, Señor, te pido. Quiero orar como conviene. Quiero que mi oración sea como conviene, no a mí, sino como le conviene al Señor. ¿Qué es lo que le conviene al Señor? Entender que yo soy simplemente un siervo. Que mi oración tiene que estar de acuerdo con lo que Él quiere, con lo que a Él le conviene. Si estás en la criba, si estás en la zaranda, vuelve a buscar las cosas que hacía en el principio. El Señor va a orar por ti y yo voy a orar por ti para que tu fe no decaiga. Para que la fe, porque si se te va la fe, se nos va todo.
Si se nos va la fe, se nos va el amor. Si se nos va el amor, caímos de la gracia. Un montón de cosas. El Señor nos ayude. Ahí donde tú estás. Si estás pasando un momento difícil, el momento más difícil que podemos pasar es estar apartados del Señor. Y hoy Él quiere estar contigo. Hoy te invita para estar contigo. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor. Todavía no tengo mucha fuerza, pero con la fuerza que me has dado he predicado tu palabra. Y te pido, Señor, que fortalezcas. Es difícil, es duro, Señor, pasar por la criba, pasar por la zaranda, pasar por el sedazo. Pero lo que tú quieres, Señor, es sacar nuestras imperfecciones. No se va a perder el grano. Lo único que se va a perder, Señor, es la suciedad. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos, Señor, ser purificados porque tú vienes. Hijitos, es la última hora, dice Juan. Y yo te pido que nos ayudes. Que tu gracia sea sobre nosotros. Que el favor de Dios venga sobre nuestra vida. Que toques a cada hombre y a cada mujer que me está viendo, Señor, en este momento. A cada familia. No se trata de empatizar con su dolor, Señor. No se trata de decir, sí, yo también lo viví. No se trata de eso, Señor. Se trata de fortalecer a tus hermanos. Se trata de poner esperanza. Se trata de decirle, el Señor quiere darnos vida y vida eterna. El Señor te fortalecerá y el día que temes estará contigo. Padre, bendigo a tu pueblo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es un día extraordinario para invitarlo a tu vida. Y decirle, Señor, aquí estoy. Nadie puede permanecer si primero no viene a Él. Es básico. Yo no puedo permanecer en lo que no estoy. Yo no puedo permanecer en lo que nunca he querido entrar. Pero hoy es el día que Dios tiene para tu vida. Si necesitas a Jesús, ahí donde tú estás, ora conmigo y dile con estas palabras: Señor Jesús, yo te necesito. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame de tu espíritu. Perdóname, Jesús. Estoy en esa zaranda, en esa criba. Estoy comiendo pan de amargura y agua de dolor. Pero tú estarás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.